Mi nombre es Berta Soler Fernández, representante de las Damas de Blanco. Quiero decirle a este grupo de países que se van a reunir allá el fin de semana en Santiago de Chile, que realmente es una falta de respeto nombrar a Cuba para que asuma la presidencia rotatoria de CELAC. Realmente está el gobierno de Cuba una vez más violando los estatutos de respeto a Estado de Derecho, de respeto a los derechos humanos. Un gobierno dictador, un gobierno que nunca ha respetado durante 54 años los derechos humanos del pueblo de Cuba, donde este gobierno lleva a hombres y a mujeres solamente por expresarse, por defender los derechos elementales, civiles, económicos y políticos que él viola día a día al pueblo de Cuba. ¿Qué respeto podrá tener este gobierno, Raúl Castro, con estos estatutos que realmente no lo respeta? No hay respeto de derechos humanos, por eso hay muchos hombres que están en prisión solamente por exigirle pacíficamente a don Fidel Castro, a Raúl Castro, el respeto a los derechos humanos. Mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antúnez, prisionero político cubano de 17 años y 38 días de ininterrumpida prisión política, defensor de los derechos humanos. Estoy aquí también desde Placetas protestando por la inclusión del Estado castrista en la persona de Raúl Castro en la CELAC, un organismo que en sus postulados dice defender la democracia, los valores democráticos de los pueblos. Y en esta ocasión me sumo a los que condenan este importante complot internacional, porque esto es más que un complot de uno o dos personas, sino que es un complot internacional que incluye esta vez a la Unión Europea para continuar burlándose de los sentimientos y anhelos libertarios de más de 11 millones de cubanos, que incluso la elección de Raúl Castro como presidente tempore de ese importante organismo es una burla y es incluso una traición a los preceptos democráticos. Denuncio el complot internacional de ciertos gobiernos latinoamericanos y ahora europeos que dicen ser democráticos y sin embargo permiten que no es la única dictadura de América, que el único presidente latinoamericano que no es electo democráticamente esté allí. Algún día lamentamos decir que la CELAC se suma a esa larga y bochornosa lista de cómplices del totalitarismo y algún día, cuando nuestra patria regrese a la libertad, tendrán que responder por este gran crimen. En nombre de mis hermanos encarcelados, en nombre de las víctimas del castrismo, en nombre de los que sufren represión, en nombre del martirio de mi patria, condeno esta burda maniobra política diplomática de Castro y sus cómplices internacionales. Me habla de La Habana el doctor Oscar Elías Ruiz, presidente de la Fundación Lautum y promotor del proyecto de México. Estamos muy consternados ante la presencia en Chile de general Raúl Castro, uno de los últimos dictadores de América Latina, un gobierno que lleva más de 50 años violando los derechos humanos del pueblo cubano, y esto nos llama mucho la atención que se reúna con personas tan distinguidas como son los presidentes de América Latina, donde hay muchos países donde hay democracia y libertad y que estimulan los derechos humanos en su pueblo y el desarrollo. También nos llama mucho la atención que el presidente Piñera de Chile esté reunido en la troika con dos grandes líderes comunistas que proponen la violación de los derechos humanos e instaurar dictadura no solo en sus países, sino extenderla a todo el continente, en especial en América Latina. Nos gustaría que el presidente Piñera siguiera demostrando esa dignidad a favor de los pueblos y que siguiera defendiendo los derechos humanos ahí en esa cumbre que se va a celebrar de comunidad de estados latinoamericanos del Caribe y caribeños, y desearía que se sumaran todos los líderes latinoamericanos que representan a países democráticos para impedir que esta troika que está formada por Chávez y Castro impongan el comunismo en Latinoamérica. Pido también que sea un acicate para todos que la firma de la Declaración Internacional de Derechos Humanos que sea parte obligatoria de esta comunidad para que obligara a estos países a llevarla a su pueblo a la democracia.
Soy Juan Carlos González Leiva, presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, y estoy denunciando el nombramiento reciente del tirano Raúl Castro, quien ha sido ubicado como presidente del CELAC. Esto contradice los propios estatutos de esta organización y también va contra los intentos de progreso de la humanidad hacia el respeto a los derechos humanos y cada vez que se haga más efectiva la democracia en cualquier parte del mundo. Así que viola esto también los pactos y convenios internacionales que defienden y protegen los derechos humanos, así como los estatutos de entidades internacionales y regionales como la Unión Europea. Así que reitero, estamos totalmente en contra de ese nombramiento y denunciamos esta situación. José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba. Resulta bastante preocupante que asuma la presidencia de la CELAC, es decir, con tan poco tiempo de fundada, con tan poco tiempo de existencia que tiene esta organización que agrupa a las naciones latinoamericanas y del Caribe, un tirano, un violador flagrante de los derechos humanos. Es decir, que en el señor Raúl Castro, por este año, dicha organización se sienta muy mal precedente en materia de derechos humanos, porque entre los estatutos de dicha organización está precisamente en velar por los derechos humanos en los que se miembros en las naciones de la región, y que puede, es decir, aportar, que puede hacer en materia de derechos humanos la cabeza actual que más viola los derechos humanos en todo el hemisferio occidental. Es un mal precedente para la región y muy preocupante para los pueblos, debe ser muy preocupante para los pueblos del continente. Máxime si estamos en presencia de naciones en su mayoría democráticas. Habla Rolando Rodríguez Lobaina desde Guantánamo, Cuba, coordinador general de la Alianza Democrática Oriental. Acabamos de enterarnos por informaciones alternativas de la designación del general presidente cubano Raúl Castro como presidente regional de la CELAC. Pienso que el tema cubano, el tema de los derechos humanos en la isla, es un tema de muy análisis urgente. En 2012 dijo muchas cosas y ahí están los reportes de las organizaciones internacionales y veladoras al respecto, donde hubieron miles y miles de arrestos arbitrarios y donde aún los militares golpean a activistas pacíficos defensores de los derechos humanos en las calles, en la cual han provocado lesiones serias con peligro para la vida. No se puede apartar seriamente lo que representa el templo que resulta ser la vida y el respeto del ser humano. Los cubanos estamos envueltos durante muchos años en este afán por conquistar espacios democráticos. El propio gobierno cubano aún no permite ni tan siquiera que nos podamos nosotros tener un espacio para debatir los problemas políticos y sociales, que es de preocupación general. Todo el mundo sabe lo que representa y esa es la competencia entre distintas opiniones, las que pueden dar como un resultado favorable al final el progreso y la igualdad de todas las personas. Nosotros rechazamos y hacemos un llamado a toda la comunidad internacional y tomar seriamente esta indignante propuesta de asignación del gobernante cubano, que han demostrado a través de todos los años que en Cuba continúa una dictadura férrea de abuso y donde han arruinado todas las esperanzas de vida de todos los cubanos y la miseria y los valores y riquezas individuales en que se ha consumido en el nulo progreso y en el nulo horizonte de todos los cubanos. Aún hay detenciones a diarias y van a continuar las golpizas. A esto no se le puede dar las espaldas. Hay que tener vergüenza y seguir denunciando el tema de los derechos humanos en Cuba. A nombre de la Alianza Democrática Pinareña, de las 14 organizaciones que la componen y los más de sus 138 miembros a todo lo largo y ancho de la provincia, queremos declarar que somos totalmente contrarios y consideramos imprudente el nombramiento del dictador Raúl Castro como presidente pro tempore de la CELAC, que próximamente se reunirán en Santiago de Chile, la CELAC y la Unión Europea. Precisamente cuando los estatutos de este organismo
regional debe promover el respeto a los derechos humanos, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por tanto al mantenimiento de un Estado de Derecho, que en Cuba ninguna de las tres cosas existe, ¿no? No existe un Estado de Derecho, no existe el respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo tanto el respeto a ninguna de las libertades que vienen enumeradas en sus artículos, y es improcedente totalmente que este dictador asuma pro tempore la dirección de la CELAC. Por lo tanto, la Alianza Democrática Pinareña con sus 14 organizaciones, repito, estamos totalmente en desacuerdo y denunciamos ante el mundo la nueva maniobra antidemocrática, porque va totalmente en contra de la democracia y de lo que se pretende hacer o el trabajo que estamos haciendo la oposición en nuestro país. Mi nombre es Sara Marta Fonseca Aquevedo, secretaria ejecutiva del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Saharo y vocera del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil Orlando Zapata Tamayo. Mediante la presente quiero declarar nuestra inconformidad con que, tratando de nombrar al dictador Raúl Castro Ruz, presidente de la organización CELAC. Raúl Castro es un violador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de nuestro país, en Cuba, que viola constantemente todos los derechos, se prohíbe la libertad de expresión, la libertad de manifestación y se encarcela a pacíficos defensores de los derechos humanos por reclamar los derechos del pueblo. Estamos demostrando nuestra inconformidad y reclamando que no puede ser nombrado Raúl Castro Ruz presidente de una tan prestigiosa organización que proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que defiende los derechos del hombre, defiende los derechos de todo ser humano. Cuba es un país que debe ser analizado profundamente con las constantes violaciones a los derechos del pueblo. Mi nombre es Joan David González Milanés, director ejecutivo del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata. Resido en el municipio camagüeyano de Santa Cruz del Sur. Y estoy levantando la voz a nombre de nuestros hermanos de la resistencia y de todos aquellos cubanos dignos que aman la libertad y la democracia para que se le niegue al dictador Raúl Castro, quien participará este fin de semana en esta reunión en Chile para esta organización llamada CELAC, para ocupar la presidencia de esta organización por violar incluso los propios estatutos de esta organización. Pues este señor es un flagrante violador de los derechos humanos, una persona que ha golpeado, asesinado y que mantiene cautivo a un pueblo, que ha hecho a tantos millones de cubanos lanzarse al mar y perder su vida, y por este motivo creemos que es algo inaudito permitir que se le permita a este señor ocupar un cargo tan importante dentro de una organización que agrupa a varias naciones del continente latinoamericano.